El siguiente ejercicio nos pide que lo hagamos de dos formas distintas, porque es un ejercicio de extracciones de cartas. Es sacar dos cartas de una baraja española, tenemos aquí la baraja española, con sus 7 cartas más las 3 figuras para cada palo, son 10 cartas por cada palo, son 4 palos, son en total 40, ¿vale? Quitamos el 8 y el 9. Bien, nos preguntan cuál es la probabilidad de distintas cosas sacando dos cartas, pero nos dicen que aquí estas tres las hagamos de una forma que es sin devolver la primera carta, es decir, cogiendo la primera carta, la miro y la saco de la baraja y cojo una segunda carta. Y aquí es con devolución, es decir, o reemplazamiento. Cogemos una carta, la miramos y la devolvemos a la baraja. Ya cojo la segunda carta. Bueno, las preguntas A, D, B y E, C y F son exactamente la misma, pero en este caso sin devolución y en este con devolución. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver, después nos hace una preguntilla de cómo son entre sí los sucesos, para hablar de dependencia y cosas así. Bueno, vamos a lo primero sin devolución. La primera pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de sacar dos figuras? ¿Vale? Sacar dos figuras de estas. La segunda sería la probabilidad de que las dos cartas sean menores que 5, es decir, menores que 5, estamos hablando desde el 1 al 4 de todos los palos. Y la tercera, que la primera sea un caballo, uno de estos 4, y la segunda que sea una carta de oro. Bien, vamos a ver, sin reemplazamiento primero. Probabilidad de que sea una figura. Pues al principio tenemos 12 figuras, que son las de aquí, de 40 cartas posibles. Su probabilidad entonces es 12 partido 40. ¿Y qué ocurre si no devolvemos la carta? Pues la probabilidad de que sea una figura, como ya hemos sacado una en la extracción anterior, ya no me quedan 12, me quedarían 11, pues sería 11. Pero es que tampoco tengo 40 cartas, porque ya hemos sacado una, que además era una figura, tendríamos 39 cartas. Pues por eso sería 11 partido 39. ¿Y qué hacíamos? Acordaos que esto es como lo de los arbolitos, que la primera carta que sea una figura o que no lo sea. Que sea una figura, hemos dicho que son 12 de 40. La otra no me interesa. Y si la primera es una figura y no reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda carta también sea una figura? ¿Vale? O no sea una figura. La probabilidad de que sea una figura, como ya hemos sacado una, ya no nos quedan 12, sino 11 partido, ya no son 40 porque hemos sacado una, partido 39. Y como comentamos antes, la probabilidad de una rama lo que se hace, se obtiene multiplicando las probabilidades de cada una de esos caminitos, ¿vale? 12 partido 40 por 11 partido 39, que es lo que tengo aquí. Y eso me da 0,085. ¿Qué ocurriría si fuese con devolución? Pues que al ver esta primera carta, su probabilidad de ser una figura es 12 partido 40, pero como la devuelvo a la baraja, cuando vuelvo a hacerlo, su probabilidad volverá a ser 12 partido 40, con lo cual nos quedaría una cosa así. 12 partido 40 entre 12 partido 40 me da esto. Probabilidad un poquito mayor que aquí, ¿vale? Porque el número de figuras, pues bueno, es inferior al otro número de cartas, por eso aquí la probabilidad es un poquito más baja. La segunda era sacar dos cartas menores que 5, ¿vale? Pues si me vengo aquí, menores que 5 son del 1 al 4, multiplicado por 4 palos, son 16 cartas. Por eso aquí la probabilidad son 16 de 40. Y si no la devuelvo, la segunda carta, probabilidad de que sea menor que 5 será 15, porque ya he quitado una. 15, y aquí también he quitado una del total de 39. Probabilidad 0,154 o un 15,4%. Si la devuelvo, la probabilidad primera 16 partido 40 y la segunda también, porque como la hemos devuelto a la baraja, sigue siendo lo mismo, 0,16. Veis que es un poquito más grande. La tercera es un poquito más complicada, porque en este caso sí que tenemos una coincidencia, ¿vale? Porque la primera carta es sacar un caballo y el segundo que sea de oro. En este caso, si la reemplazamos, es decir, si la volvemos a colocar en el mazo, es muy fácil. Probabilidad que sea un caballo, pues son 4 caballos de 40. Lo tenemos aquí, los 4 caballos, 4 de 40 cartas. Y como la devolvemos al mazo, me da igual qué carta era antes, qué número de oros tengo en la segunda extracción. Pues 10 cartas de oro de 40 cartas, ¿vale? Y multiplicamos la probabilidad de caballo por la probabilidad de oro y me da un 0,025. En este caso vamos a ver un poquito más complicado, como decía, porque tengo la primera carta y la segunda. La primera carta puede ser un caballo o no ser un caballo, pero voy a diferenciar si es de oro o no. Un caballo que no sea de oro, bueno, pues de los 4 caballos que hay, que no son de oro, son estos 3. Pues 3 de 40.
Probabilidad que sea un caballo, pero que sea de oro, además. Pues el único caballo de oro, 1, dividido entre 40 cartas. Y el resto de cartas no son 30, son 30 y... quitando esos 4 son 36. Pero esa probabilidad no me interesa, ¿vale? Esto da igual. Si es un caballo de oro, no de oro, un caballo no de oro, que la segunda carta sea de oro, como el caballo que hemos sacado son estos 3, pues tenemos 10 cartas de oro, porque el caballo de oro no ha salido en la primera opción. Serían 10 cartas de oro, pero solo de 39, porque sí que habíamos sacado una carta que era un caballo no de oro. Era un caballo, pero no era de oro, entonces 10 oros, pero solo 39 cartas. Al multiplicarlo me da esto. Vale, pero tenemos una segunda opción de caballo y oro, que sería que la primera sea un caballo de oro, es decir, yo cojo este caballo de oro en la primera, con lo cual para la segunda extracción solamente me quedan 9 cartas de oro. ¿Cuál es la probabilidad de coger una de ellas? Pues 9 de 39. Al multiplicarlo me da esta probabilidad. Y entonces, ¿cómo sé cuál es la probabilidad de que me salga caballo y oro? Pues caballo no de oro más segunda carta de oro. Y la segunda opción es que me salga un caballo de oro y la segunda carta de oro. ¿Qué hago con estas dos probabilidades? Pues se suman. Curiosamente me da lo mismo. 0,025, 0,025. Bien, cuando me habla de los sucesos E y F, los sucesos E y F son que las dos sean menores que 5, ¿vale? Cartas que sean menores que 5 tengo del 1 al 4. Y la segunda, que la primera sea un caballo, la segunda sea de oro. Bien, que la primera sea un caballo, no tiene nada que ver con esa, pero que la segunda sea de oro, sí. Entonces hay casos compatibles, ¿vale? Es decir, casos repetidos, que la intersección entre los dos, por lo tanto son sucesos que pueden ocurrir a la vez, compatibles, ¿vale? Y yo creo que ya está, esto es lo único que decimos. Importante, en el segundo caso, los sucesos son independientes, porque la probabilidad del segundo no depende para nada de lo que ha pasado en la primera carta, porque se ha devuelto al mazo. En cambio aquí, fijaos que la probabilidad depende de lo que haya ocurrido en la primera, ¿vale? Se ve muy claramente aquí en el caballo, si no era de oro o si era de oro, ¿vale? Que esta probabilidad, que la segunda carta sea de oro, depende de lo que haya ocurrido en la primera carta, entonces son sucesos dependientes, ¿vale? Lo dejamos aquí.